decía que esta conquista de Crimea, de la península de Crimea, que dio acceso prácticamente completo a Rusia, a todo el litoral norte del Mar Negro, era o fue el escenario del proyecto llamado la Nueva Rusia, impulsado por el que quizás fue el más hábil diplomático de la era de Catalina. Me refiero al príncipe Grigori Potiomkin o Potemkin, que entre otras cosas, debo decir, fue amigo de un venezolano. Esto como anécdota, me refiero al venezolano más importante y más universal del siglo XVIII, don Sebastián Francisco de Miranda, precursor de la independencia de América. Bajo la égida de Potiomkin, como conductor del proyecto de la Nueva Rusia, se fundaron ciudades estratégicas como Sebastopol, hoy en día una ciudad muy importante para Rusia, Odessa y la ciudad de Gerson o Gerson, escenario, por cierto, de batallas verdaderamente fortísimas durante la Segunda Guerra Mundial y también durante la actual guerra entre Rusia y Ucrania. Esto impulsó, este proyecto impulsó una inmigración de colonos rusos que fue promovida evidentemente por el Estado central, por la administración estatal, y de colonos ucranianos, pero también muchísimos alemanes de las zonas limítrofes con Polonia emigraron a Rusia y de allí se trasladaron hasta estas zonas de Crimea y del Mar Negro. Se desarrollaron cultivos a través de una agricultura modernizada con influencia de las tendencias agrícolas de Europa Oriental. También se llevaron a cabo construcciones de grandes infraestructuras, sobre todo infraestructuras portuarias para aprovechar el acceso al Mar Negro, y la región se transformó evidentemente en una vitrina hacia el resto del mundo de la capacidad imperial rusa para civilizar, poblar y ordenar nuevos territorios. Esta fue, digamos, la idea central de esta propaganda imperial de la que hablé, que presentaba a Rusia o al imperialismo ruso como civilizador de pueblos bárbaros. Hubo varias guerras entre Rusia y Turquía durante el periodo de Catalina. Las más cruentas fueron la guerra de 1768 a 1774 y la de 1787 a 1792. Estas guerras fueron decisivas en la historia de Rusia y terminan con el Tratado de Kusuk-Kainarka. ¿Y qué otorga o qué ventaja le dio este tratado a Rusia? Le dio el derecho de proteger a los cristianos ortodoxos que se encontraban viviendo en territorios bajo la égida o bajo la órbita del Imperio Otomano. Esto, por supuesto, fue aprovechado por la audaz y hábil Catalina como excusa para futuras intervenciones militares. Cualquier parecido con la verdad actual o con la situación actual en la Europa del Este es solo coincidencia. El Tratado de Yasai, formado posteriormente, confirmó los logros expansionistas militares rusos y consagró el estatus del Estado ruso como la gran potencia hegemónica en el Mar Negro, en detrimento del Imperio Otomano. Aunque la misma Catalina no era la que comandaba personalmente sus ejércitos, se presentaba dentro de la idea de la autoridad máxima y del centralismo y la autocracia tradicional del Estado ruso como la jefa suprema de la nación en armas. Su iconografía oficial, todos los emperadores y zares rusos tuvieron iconografía oficial, pero específicamente la de Catalina la mostraba en su tiempo con armadura, espada y corona. Créanme que no es una imagen muy armoniosa ver a una mujer como Catalina vistiendo armadura y espada. Es algo así como tratar de representarla como Juana de Arco, como tratar de representarla, por ejemplo, como Velázquez representó al emperador Carlos V de España y del Sacro Imperio Romano Germánico. No es algo con lo que yo esté muy de acuerdo, pero así la presentaba la iconografía rusa, evidentemente para engrandecer su autoridad y engrandecer su legado histórico y su misión como jefa de la nación rusa, que buscaba esta imagen, esta iconografía, por supuesto, dar una imagen de poder que unía
Misión histórica, autoridad y por supuesto la femineidad. Pasemos pues a la siguiente lámina, en la cual hablaremos de la expansión hacia otro territorio importante. Y aquí verdaderamente sí se engrandeció esa supuesta misión rusa de civilizadora, de nación civilizadora y de nación portadora de adelantos. La expansión hacia el Cáucaso. La expansión de Rusia hacia esta zona montañosa durante el reinado de Catalina representó pues una maniobra estratégica angular en el proceso de la consolidación del imperio ruso. El Cáucaso es una región montañosa de muchísima diversidad étnica, lo sigue siendo aún, de muchísima diversidad lingüística, lo sigue siendo aún, y de muchísima diversidad religiosa, lo sigue siendo aún. Prácticamente era el umbral de contacto entre Europa Oriental y el Asia Occidental, frontera natural, el Cáucaso y los Urales, y Catalina pues concebía el Cáucaso no solamente como un espacio a conquistar militarmente, sino también como una frontera geopolítica que tenía que ser cultural y socialmente absorbida por el imperio ruso. Rusia pues comienza a estrechar vínculos con dos reinos cristianos ortodoxos ubicados en la zona del Cáucaso, el reino de Georgia y el reino de Armenia, que tradicionalmente habían sido presionados por el Islam, representado por el Imperio Otomano, y también por el Imperio Persa, el actual Irán. Mediante tratados diplomáticos, evidentemente, Catalina logró, específicamente a partir del año de 1783, garantizar la protección del reino de Kartli-Kayetia, lo que es la actual Georgia Oriental, a cambio de lealtad al trono ruso. Evidentemente, Georgia se convirtió en un satélite que giraba en torno a la órbita del gran Estado ruso, y esto pues marca el inicio de la penetración militar y a la vez de la penetración cultural y de la penetración social de Rusia en el territorio. Esta presencia de Rusia, evidentemente, en el Cáucaso generó muchísimas tensiones desde el principio. ¿Por qué? Porque en esa zona estaban asentadas grandes comunidades musulmanas que vivían en el interior de las montañas y sobre todo comunidades cosacas que resistieron la intromisión de Rusia en su territorio. Los cosacos forman parte muy importante de la historia de Rusia y si ustedes lo desean, pues me gustaría hacer ya al final del curso una 13ª clase que hablase sobre la tradición cosaca y sobre la importancia de los cosacos dentro del devenir histórico de Rusia, por supuesto, si ustedes están de acuerdo. Pues volviendo al tema central, estas comunidades se resistieron duramente a la intromisión rusa y esto condujo a una militarización progresiva y bastante violenta, por cierto, de la parte norte del Cáucaso. Todas estas tensiones pues fueron el origen de conflictos muy prolongados que algunos de ellos se mantienen hasta hoy en día y que estallaron básicamente con fuerza en el siglo XIX y especialmente en regiones como el Dagestán, Osetia y Chechenia. Los conflictos de Chechenia y Osetia están aún abiertos y son una herida muy fuerte en el tejido ruso que todavía no ha sanado y que quizás no sanen nunca. Volviendo al tema de la expansión, ¿cómo justificaba Catalina esto? A través de lo que ya dije, una retórica ampliamente civilizadora, la misión sagrada de Rusia que consistía en poner orden, imponer la fe ortodoxa e imponer la racionalidad ilustrada a pueblos que simplemente eran considerados bárbaros o inferiores. De alguna manera Rusia estaba llevando a cabo la misión que habían llevado a cabo los varegos en la cristalización del estado de la Rus de Kiev, cuando estos fueron llamados por las tribus eslavas que no lograban ponerse de acuerdo, fueron los varegos del norte de Europa, procedentes de Noruega, los que impusieron orden y civilización. Pues así se veía Rusia a sí misma en la conquista de estos territorios y en la conquista y asimilación de estos pueblos, una nación portadora de progreso, de civilización, de valores cristianos y de racionalismo. Esta lógica, esta propaganda imperial
que también era compartida con otras potencias europeas, ya que la misma mentalidad fue la que llevaron los británicos al África y al Asia y les permitió construir su vasto imperio, una misión sagrada. Fue así como conquistaron la India, como conquistaron amplios territorios de Sudáfrica y África Occidental, y como conquistaron Indonesia, Malasia y una buena parte del extrema Asia. Lo mismo llevó a cabo Francia en Europa y en una parte de Asia, y por supuesto fue lo mismo que llevó a cabo España con la conquista de las Américas en el siglo XVI. Este imaginario de llevar la civilización, el cristianismo y los valores de la civilización a pueblos bárbaros y atrasados. Esto consolidó pues en el imaginario europeo y específicamente en el imaginario ruso una conciencia de superioridad cultural que legitimaría pues décadas y en casos extremos siglos de ocupación, violencia y asimilación forzosa de estas poblaciones. Estos daños llevados a cabo por este tipo de intromisión, como dije, se mantienen como heridas abiertas incluso hasta hoy en día. Entremos a otro tema muy importante dentro de la historia de Rusia, particularmente un tema que forma parte del tejido social y del tejido geográfico ruso, que es el tema Polonia. Polonia fue partida y repartida 3 veces durante el reinado de Catalina. La primera en 1772, la segunda en 1793 y la tercera y última en 1795, prácticamente en los últimos años de su reinado. Y estas particiones no pueden entenderse sin entender la figura, la autoridad y la imagen de Catalina. Estas divisiones, pues, del antiguo reino de Polonia y Lituania, formaron primero un gran ducado y después un reino que llegó a poner en jaque a la mismísima Rusia durante el siglo XVI. Era una necesidad, pues, eliminarlo dentro del concierto de países fuertes de Europa, porque colindaba con la geografía rusa, era un país fronterizo con Rusia, país enemigo, y había pues que prácticamente execrarlo de la faz de la tierra. Nuevamente la diplomacia de Catalina, una diplomacia muy hábil, muy agresiva, muy audaz, combinada con intervenciones militares estudiadas y selectivas y con manipulación de factores internas o quintas columnas que funcionaban dentro del territorio polaco, se logró llevar a cabo esta desaparición de Polonia mediante esta partición que dividió el reino de Polonia y Lituania en 3 partes, una perteneciente a Prusia, una perteneciente a Austria y la última perteneciente a la misma Rusia, e hizo que Polonia desapareciese de los mapas de Europa por más de un siglo. Polonia pues estaba debilitada en ese momento, muy debilitada en sus instituciones por un sistema de monarquía electiva, no era una monarquía dinástica, y la anarquía parlamentaria que se había convertido en una especie de oposición directa y dura de los monarcas, fue progresivamente, digamos, moldeada esta anarquía a los intereses de Rusia. Catalina impulsó la formación de la que se conoce como la Confederación de Targowica, un grupo de nobles polacos opuestos a las reformas constitucionales que buscaban reconsolidar y organizar el Estado polaco, llevado a cabo esto en 1791, y con el pretexto de restaurar el orden y de proteger la ortodoxia, la Confederación de Targowica solicitó la intervención militar, entre comillas, de Rusia, y las tropas rusas entraron en territorio polaco, intervinieron en el territorio polaco, sofocaron cualquier intento de rebelión, cualquier intento de modernización política y de reorganización del Estado polaco, y esto es prácticamente lo que se conoce en la historia como la condena a muerte de Polonia. Ocurrió, sin embargo, un intento de levantamiento comandado por ciertos nobles polacos patriotas. Fue el levantamiento ocurrido en el año de 1794, en el que simbolizó prácticamente la última etapa de esta resistencia, pero Rusia lo sofocó de manera brutal, con ejecuciones en la horca, decapitaciones, desapariciones, deportaciones, confiscaciones de propiedades, confiscaciones de tierra,
y por último, ya en 1795, la tercera partición de Polonia entre estas tres potencias, Prusia, Austria y Rusia, prácticamente borra de golpe y porrazo a Polonia como país de la faz de la tierra y así permanecerá por más de un siglo. Catalina demostró un manejo increíble de la realpolitik europea y una visión eh, quizás superior incluso a la de muchos monarcas europeos, con esta jugada maestra, con esta jugada magnífica que saca de juego a un rival directo, Polonia, y así Catalina logra una alianza estratégica desde el punto de vista geopolítico y diplomático con el imperio austríaco y con el Estado prusiano. Logra neutralizar cualquier resistencia diplomática y el caso polaco se convirtió en algo que refleja de una manera muy directa este paradigmático imperialismo ilustrado de Catalina. Esta expansión territorial bajo la fachada de llevar estabilidad, orden, progreso y razón de Estado. Pues esto prácticamente ponía las verdaderas cartas sobre la mesa, Catalina ponía las cartas sobre la mesa y mostraba pues su verdadero rostro como una monarca expansionista, cuyo fin era la eliminación completa de posibles enemigos y la estabilización de la influencia rusa en todos los países que perteneciesen a su geografía o que orbitasen dentro de su geografía y dentro de su esfera proteccionista. Hablemos un poco de este caso sui generis, de este caso paradigmático que fue la Ilustración rusa, una ilustración llevada a cabo, como lo dije, a la manera de Catalina. Catalina fue sin duda una déspota ilustrada, una déspota ilustrada, una gobernante con muchísima habilidad. Era amiga de Voltaire, a quien llamaba el sabio de Ferney, a quien consideraba el máximo exponente de las luces del siglo XVIII. Acogió al gran Diderot en su corte y, por supuesto, mantuvo correspondencia con Green. Y esta postura de déspota ilustrada dará una imagen de Catalina con muchas luces y muchas sombras, muy parecida en este sentido a la imagen de su antecesor Pedro el Grande. Las reformas impulsadas por Catalina fueron reformas que lograron evidentemente avances y progresos. Sin embargo, la relación de las reformas rusas con la Ilustración y la relación personal de Catalina con la Ilustración fue una relación ambigua y, por supuesto, contradictoria. ¿Por qué? Porque, por un lado, Catalina fue una monarca que adoptó el lenguaje de la razón, el lenguaje de la Ilustración, la tolerancia, la reforma, pero, por otro lado, la otra cara de la moneda, mantuvo intacta la servidumbre. Y este gran error de los monarcas rusos a lo largo de su historia de mantener la servidumbre, que finalmente sería abolida bien entrado el siglo XIX, fue, como lo he dicho hasta ahora prácticamente en todas las clases y lo seguiré diciendo, el germen que permitió con el paso del tiempo la expansión de las ideas revolucionarias dentro del territorio ruso, lo que dio al traste con el régimen zarista y llevó a cabo su derrocamiento con la revolución de 1917. Este hecho de reprimir a la servidumbre y de prácticamente atacar duramente cualquier amenaza al orden autocrático forma parte de toda esa zona de penumbra, de toda esa zona de sombras que la historia ha logrado identificar dentro de la gestión de Catalina. Luego del estallido de la Revolución Francesa, el 14 de julio de 1789, la actitud de Catalina, si bien era ambigua, en sus últimos años de reinado se volvió abiertamente represiva porque a través de decretos cerró imprentas, se dedicó a vigilar policialmente a los intelectuales que ella misma había formado a través de sus reformas y condenó cualquier eco que representase las reformas de la Revolución Francesa en suelo ruso. De hecho, Catalina formó parte de las coaliciones europeas que se levantaron contra Francia porque vieron en esta Revolución Francesa una amenaza que pudiese hacer tambalear los tronos absolutistas de Europa. La censura, pues, que ya había sido un pilar de su gestión, se convirtió prácticamente en el principal pilar de su modelo cultural.
Se permitía la circulación de ideas, pues siempre que no cuestionaran los fundamentos de la autocracia rusa. En este sentido, la educación ilustrada no tenía que producir ciudadanos críticos ni ciudadanos librepensadores, sino funcionarios hábiles y eficientes, completamente alineados con los intereses de la corona, o sea, funcionarios obedientes. En este sentido, pues, la ilustración rusa no fue un motor de transformación social, la educación no fue un motor de movilidad o transformación social, fue un instrumento que se usó como legitimación de una estructura de Estado. Pues esta paradoja estructural, modernizar sin democratizar e ilustrar sin emancipar, completamente en contra de los preceptos de la ilustración, define prácticamente toda la gestión y la actuación de Catalina a lo largo de su reinado. Su proyecto ilustrado, si bien fue innovador en las formas, permaneció subordinado a la lógica absolutista y autocrática, y la retórica modernizadora de la ilustración, según la óptica y la idea de Catalina, coexistió con una estructura social rusa profundamente arcaica en la cual los campesinos seguían siendo esclavos. Me refiero a la servidumbre. Vayamos un momento a la lámina 9, porque no todo fue color de rosa para Catalina. Por supuesto, hubo rebeliones internas y esto llevó al establecimiento de un aparato policial y de un aparato militar que estableció mayor control social. Ocurrió en el año de 1773 y durante prácticamente 3 años lo que se conoce como la rebelión popular o la rebelión del cosaco Emelian Pugachov, que puso verdaderamente en jaque al trono ruso, pero finalmente esta rebelión logró ser sofocada. Es muy particular esta rebelión de Pugachov, líder de las comunidades cosacas de las orillas del río Don, un río importantísimo en la geografía rusa, cuyas márgenes y territorios circundantes son realmente estepas, eso que se conoce como la estepa rusa, y Pugachov se proclamó como Pedro III. Recordemos que Pedro III había sido el esposo que Catalina había derrocado allá en el lejano 1762 y al que se dice quitó del medio envenenándolo. Pugachov pues se proclamó Pedro III resucitado, algo muy particular, y Rusia vivió, digamos, algunos periodos en estos años similares a los del Gran Desorden, de 1598 a 1613, evidentemente sin que se llegase a destruir la estructura del Estado. Simplemente Pugachov comandó una rebelión que puso en jaque el trono ruso en algunos territorios, pero esta rebelión fue sofocada. Si bien atrajo muchos adeptos, especialmente entre los campesinos y los siervos, esta rebelión se extendió desde el Volga hasta la cadena montañosa de los Urales, capturó ciudades importantes en sus periodos de ofensiva y representó la mayor amenaza que Catalina tuvo que gestionar y tuvo que administrar a lo largo de su periodo. Pero, ¿qué se podía esperar de Catalina? ¿Qué se podía esperar de su ejército? Una respuesta feroz, una represión militar realmente salvaje. Prácticamente después de cada batalla ganada por el ejército ruso no se tomaban prisioneros, simplemente se les pasaba por las armas. Los líderes de la rebelión, los líderes de las distintas facciones de la rebelión, fueron ejecutados de una manera muy brutal, decapitados. Pugachov fue llevado a Moscú y ejecutado de la misma manera, y esto llevó evidentemente a un mayor control militar, al reforzamiento del aparato policial y al establecimiento de un control social más rígido. Se puede decir que a partir de esta rebelión, Catalina abandonó cualquier tipo de proyecto o cualquier tipo de idea que pudiese tener en su más lejana concepción la abolición o al menos la relajación de la servidumbre. ¿Qué hizo con esto? Recordemos el Estatuto de la Nobleza de 1785, lo que hizo fue reforzar los privilegios de los nobles, aumentó el control específico de los terratenientes sobre las aldeas y consolidó ese aparato policial a través de un sistema de vigilancia puramente ideológico
que mantenía a raya cualquier brote de disidencia. Aquí nace de una manera quizás muy lejana y muy arcaica, nacieron el NKVD de Stalin y el KGB de la Unión Soviética, que evidentemente vieron en este aparato policial de Catalina un modelo a seguir, a desarrollar y a mejorar de manera exponencial. El campo ruso, que ya se encontraba empobrecido y había sido el pasto de estas rebeliones, quedó reducido pues a una masa explotada, expoliada, sin ningún tipo de voz social, sin ningún tipo de representación política, simplemente estábamos hablando de cosas que eran propiedad de los nobles y de los terratenientes. Esto, pues evidentemente, llevaba a un gran contraste entre la fastuosidad de la corte en San Petersburgo y en Moscú, pues la miseria rural era atroz y sigue siendo atroz, y fue uno de los rasgos más profundos de esa zona de luces y esa zona de sombras que podríamos encontrar en la gestión de Catalina. La paz social, de la que tanto hablaba Catalina, se basó básicamente en una mezcla de propaganda ideológica, disciplina y una brutal represión. El imperio ruso, concretamente el trono, brillaba pues en la superficie, pero estaba asentado sobre una base de una brutal violencia estructural que era cuidadosamente y sistemáticamente administrada. Esto podría verse también como el origen del control social que existió en la Unión Soviética a partir de 1917. Pasemos a hablar por último del legado de Catalina, de su muerte. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Catalina no era eterna. En el año de 1796 muere a la edad de 67 años y su figura pues había superado de una manera abismal cualquier límite del poder político y se convirtió en el símbolo de soberanía, cultura y ambición imperial de Rusia. Esto muy particular porque recordemos los orígenes de Catalina, no era nacida en Rusia y llegó al poder por medio de una trama urdida con muchísima habilidad y astucia. Catalina, pues, en el extranjero fue siempre admirada como una de las más grandes monarcas ilustradas de Europa. Esa era la imagen que los diplomáticos rusos y la agresiva diplomacia rusa y la propaganda imperial eh, promovía. Pero su legado, a pesar de quedar ligado a ese esplendor imperial, también quedó ligado a la miseria del campo ruso y quedó ligado al aparato represivo estructural y social que había sido creado por su política. ¿Qué podemos decir del legado de Catalina? Entre sus principales legados institucionales podemos encontrar grandes logros, logros importantísimos, sin duda, la reorganización territorial del imperio a través del Estatuto de las Provincias de 1775, la consolidación de la administración civil y profesional, o sea, la creación de un aparato burocrático marcado por la meritocracia, la vieja ambición que había tenido Pedro el Grande, la expansión del sistema educativo para la nobleza y para las clases sociales que tenían libertad plena, pero en las áreas urbanas, y la consolidación de Rusia como potencia hegemónica, no solamente del este europeo, sino también como árbitro de los destinos, que sería más adelante, de toda Europa. Pero dando al traste con esto, pues los problemas estructurales que Catalina no abordó, sobre todo el problema de la servidumbre, el atraso económico del campo y la enorme desigualdad estructural, persistieron y estallaron con violencia revoluciones debido a esto que en los siglos posteriores cambiaron el curso de la historia rusa, como ustedes bien saben. Todos podemos notar que esta modernización que llevó a cabo Catalina fue completamente parcial, fue una modernización elitista y evidentemente subordinada al poder autocrático. ¿Qué podemos decir para atenuar un poco estos aparentes pecados de Catalina? Era la Europa de las monarquías absolutistas, en las cuales se consideraba al rey o al emperador o al monarca con derecho divino a gobernar a sus súbditos. Era una Europa muy distinta a la que conocemos hoy en día, en el cual el fasto de las cortes, la fastuosidad
de los tronos era lo que prácticamente marcaba el poder o el poderío de un país. Esto, por supuesto, estaba alineado con la ideología de Catalina, que también formó parte de esos monarcas absolutistas de la Europa del siglo XVIII. Ella dejó a su hijo Pablo, Pablo I, como zar en el trono de Rusia, con un imperio que en teoría estaba fortalecido, pero que estaba pues al mismo tiempo cargado de tensiones pues muy, muy graves. Pablo después fue asesinado y llegó al trono su hijo, el hijo de Pablo, Alejandro I, de quien hablaremos extensamente en la próxima clase, porque tocaremos el tema de Alejandro I y de Rusia en el contexto de la Europa de las guerras napoleónicas. Y tenemos que tomar en cuenta que Napoleón Bonaparte y su ejército invadieron Rusia en 1812 y eso es algo que se va a tocar en las próximas clases. El legado de Catalina, volviendo al tema central, puede resumirse como el de una modernidad que no terminó, una modernidad inacabada, en la cual el brillo de la ilustración fue ocultado de manera abismal por las sombras del autoritarismo, del despotismo, y en la memoria histórica rusa, incluso hasta hoy en día, su figura pues se mueve como un péndulo entre el mito civilizador y la fundadora de un orden represivo duradero que se ha mantenido hasta nuestros días. Para muchos, pues, la figura de Catalina es una figura completamente ambigua. Yo la veo como una figura absolutamente necesaria en el devenir histórico ruso, tomando en cuenta todo lo que hasta esta clase hemos estudiado acerca de las características de este Estado, de esta nación tan sui generis, tan particular, tan distinta al resto de las naciones europeas y a la vez tan cercana en muchos aspectos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa que expresar. Adelante, si alguien quiere comentar algo, tiene la libertad de hacerlo. Bien, señores, entonces si no hay comentarios, podemos dejar esta clase hasta acá. Estará disponible dentro de algunos minutos en el chat del grupo, tanto el link de la primera clase como el de la segunda clase. Agradezco profundamente la presencia de cada uno de ustedes, sea de manera síncrona que asíncrona. Créanme que estoy disfrutando mucho esto que estoy haciendo y espero que de verdad también ustedes lo estén disfrutando y se sientan satisfechos de todo el aprendizaje que están obteniendo. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches y los espero el próximo viernes para la sexta clase. Ha sido un placer, señores. Gracias por su presencia.